nada, bueno, primero, bienvenidas además a todas. Se me llena la boca de las AS y de los ES también. Lo primero, bueno, agradecer a la INGO el espacio y todo el esfuerzo que han mantenido hoy. Hoy ha sido un día sábado rojo que llaman, que es un sábado de limpieza, que lo tenían un poco abandonado todo por ese desánimo, por el desalojo inminente, pero han visto que la mejor forma de continuar con la INGO es dándole vida. Entonces para nosotras es un orgullo el poder estar hoy aquí después de ese nuevo aviso de desalojo inminente. Y también darle las gracias al 8M por todos sus medios y por todo ese tejido que han estado creando durante años y que por eso estamos todas aquí. Muchas gracias. A ver, hoy es un día maravilloso, es un día especial porque es un día de reflexión. Y como las mujeres, los 365 días del año nos podemos permitir descansar, pues hoy, con más motivo, reflexionamos y nos hacemos dueñas de la lucha y de la solidaridad de otras compañeras. Vale, deciros que hacemos un llamamiento a todas las compañeras feministas organizadas y revolucionarias, a todas las amantes de la libertad que luchan por los pueblos y en sus pueblos contra las mentalidades patriarcales, las políticas de guerra que se imponen en el mundo. Os presento a Clara, que es del Comité Genealogy Europa y responsable de la campaña en el territorio español, de la campaña Women Defend Rojava. Y también a Consu, que es, la tengo aquí, de la Asociación Amistad por el Kurdistán y de Rojava Azadi, Madrid. Y bienvenidas y gracias. Bueno, yo en primer lugar quería contaros algo más de por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque hace ya 4 años, gracias a mi hija y a sus amigos, supe dónde estaba Rojava y qué es lo que se estaba cociendo allí. El año pasado, con otras 6 mujeres europeas, entre ellas aquí Clara, fuimos a Rojava, apoyadas por la Asamblea Feminista de Madrid y por el Colegio de Sociología de Madrid. Allí estaba ocurriendo algo importante para todas las mujeres, no solo de Oriente Medio, sino de todo el mundo. De manera que, bueno, nos implicamos y queremos, el objetivo que llevamos y el que trajimos de allí también fue difundir en lo posible lo que estaban haciendo las mujeres de Rojava. جيان إبراهيم حسين عندما قردناسيونا كونغرستار دسريدا أم سلاو ريزي خا جحموري خصني جين يقوانا إسبانيا أم سلاو ديكين أم دبيجين هون دزانش نهي جوت مهدا إيريشة تجران لسربا كل رد سوري هات كرن أم إيريشة جوهات شكرن بالدريا دولة ترك يا داغركر وتشتين وين يجو بخوازن إيريش السر في هرمي بكنش برجو ديتن أب هرم دشقاسي بروشك آرامي دجين سيستمك ديمقراطيك دهات مشاندن لهمبر بي سيستمي هر دخستن إيريش بكنو إيريش يخبي قانين لهون دزانن درنه هي جوت مهي حتى رجع إيرو شقاس إنسان كوجبر بمسد حزارة إنسان كوجبر بون أف كوجبريجي إيجوت براني بون قرباني جنو زارو بون راست ما قالك تمندا قالك شهيد شيبون قالك قرباني شيبون لدي ساجي إيجو هاري زحمة زخات دبينه وزحمتية دبينه دشرادة جنو وزاروجن هون دبينه جي دريا دولة تركيا قد خوازن هذا بيجي أزي بهراندنا ديموغرافيك تشيكم مساجات شينج دولتي يقبل دبيجي أز خوازن وان يعني كوجبري يقول جمل ويدكا أز ما بيشين ويدكا لأف كسي يقول هاش باجار سري كاني وقري سبي كوجبر ونه أو كسانا ويبكده بيجين جبركو أو باجاري ويخلكيني كرك أو خلق بيجيو خباجرين ليه هون دزانن هون دبينن أو بهراندنا ديموغرافي دخوازن جبوا وجي أم دبيجن أم تجي بهراندنا ديموغرافينه بعدما جبوا حمجنا جنين يقول هال إسبانيا أم بيجن كاتالونيا مدريد فالنسيا أندلس
جوان دبیجن هون ها جبینی خو چه دکن هون خصنی خو هون برخدانی یک مزن دیدن به برخدانی واجی سلاح دکن هون برخدانا ما تمام دکن امشي برخدانا و تمام دکن لیدا خوازا ما جوره هي هون مساجا بشینن بان دولتی یک وی دولتی نام دولتی جبرو امل هم بر بيت دا بكريه بسكنه جبرو راستي إيريشي ونهاتي كرين إيريشني بر زحمتين وزخني بر جران شيء دبل هالوسط عمل كيرك يجب هون زانين مثلا كشتنا شخص هفال هفرين ده وهفال أمارة ده وشخصية ده عقيدة وجنة ودخوس بتش برينداري وسري كانية بين تشاو برافرة هات كشتن أم الهمبروي هالوسط أخوة نودكين أم برفضانية عواجي سلاودكين أم دبيجن جبرو جن إيدي يعني شورشة بقرة سوري بيشنتيها جنيبو جن هر وهر السيستما هفسلوكاتي السيستما وكهب ده البرهات مشاندن أم دبينن هر وهر إيريش شيء دبن دخوازن بس سيستما خرابكين لي أم دبيجن بما إنه أفشور شغول بدك هات شيء كرن سيستما وكهبو أم السر بس سيستما هر سيستما ديمقراطي بن أما هر وهر في برفضانية بكن دعوة أم بجهجن آزادية خو آزادية قوم دست بيكربو ومتفصل حمل جهاني بلا بفن دي ساجين أم وسلاف دكين أم بيجن برفضانا و برفضانا ماي No sé si vosotros, supongo que sí, pero por si no sabéis, ¿sabéis dónde está Rojava? ¿Sabéis lo que es el Kurdistán? Sí, ¿verdad? Bueno, porque habíamos traído unos mapas que muchas ocasiones la gente nos dice, bueno, y sabemos cuál lugar. Esto es un mapa del Kurdistán, ¿vale? Kurdistán es una región de Oriente Medio en lo que se llama el creciente fértil. Está bañada por los ríos Éufrates y Tigris. El Éufrates viene aproximadamente por aquí, el Tigris así, y tiene unas montañas importantes donde se gestó de alguna forma la etnia kurda, que son las montañas de Tauros y Zagros, que están en el sur de Turquía y hacen también frontera entre Irak y Irán. El Kurdistán es la nación o el pueblo más grande sin Estado del mundo. Hay aproximadamente 40 millones de personas que tienen unas características culturales concretas, una lengua que es el kurmanji y el zorani, y que estas personas, este pueblo está dividido entre 4 estados. Podríamos hablar mucho de por qué no hay un estado kurdo. Pero bueno, nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, los poderes en aquel momento prometieron al pueblo kurdo un Estado, finalmente llegaron a un acuerdo con la República Turca de que eso no fuese así, y el Kurdistán quedó dividido entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Por aquellas cosas del colonialismo, la frontera concretamente de Siria y Turquía es casi una línea recta, y esa frontera tan colonial, muy parecida a las fronteras africanas, que son líneas hechas con escuadra y cartabón, se pasa en el centro de algunas ciudades y nos encontramos con que hay familias que están a ambos lados de la frontera. El primo vive en Turquía y el otro primo vive en Siria, ¿no? Este pueblo, desde hace aproximadamente 40 años, y también antes, pero desde hace 40 años, trata de mantener la conexión se realiza sobre todo por la lengua, la cultura, y es una lengua y una cultura que están prohibidas en las 4 partes del Kurdistán. Está prohibido hablar kurdo en estos cuatro estados, y digamos que en estos momentos, después de la caída de Saddam Hussein, se forma el gobierno regional del Kurdistán, que está en Irak, y entonces ahí ya comienza a haber una especie de estado de autonomía kurda
donde la cultura y la lengua kurdas comienzan a permitirse. En Siria, después de la primavera árabe, el ejército sirio se retira de la zona y el pueblo kurdo y el resto de minorías que viven en esa zona de alguna forma toman la calle y la sociedad comienza a crear una forma de relacionarse, de vivir, diferente a lo que es un Estado. Se basa en una ideología que se llama confederalismo democrático, cuyas bases ideológicas están apuntadas por Abdullah Öcalan, que como sabéis es el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero también es el líder del pueblo kurdo. Y esta ideología confederalismo democrático tiene tres pilares fundamentales: la democracia directa, la liberación de la mujer y la ecología social. No voy a abundar en este tema porque no estamos aquí ahora. De vez en cuando damos charlas sobre la historia de Kurdistán, el confederalismo democrático y lo que es liberación de la mujer para este pueblo. Y podéis apuntaros cuando queráis, encantados. Pero aquí hemos venido a hablar de la campaña Women Defend Rojava, que es la compañera Clara quien mejor os puede dar una idea de lo que está pasando allí en este momento y qué es lo que se pretende con esta campaña. ¿Pedimos el mapa de Rojava o cómo? Ponemos un mapa de Rojava, sí. ¿O ponemos Ponemos un mapa de Rojava y explica si quieres un poquito lo que hay. No sé si... Espera. Hola a todas, estoy muy emocionada de ver tantas compañeras juntas por este llamamiento por Rojava, así que ante todo muchas gracias a todas las que estáis hoy aquí. Para hablar de la campaña Women Defend Rojava, que os voy a presentar, hace falta dar unas pinceladas del por qué es tan necesario, del por qué surge esta campaña especialmente para que las mujeres nos organicemos para defender Rojava. Y para ello hay que entender que Rojava, todo lo que se está creando en Rojava desde los últimos años no sale de la nada, ¿no? Sino que, como decía la compañera Consuelo, también son años y años de lucha, ¿no? Oficialmente desde los 70, pero realmente el pueblo kurdo lleva resistiendo muchos más años. Pero desde los años 70 se conforman como un movimiento revolucionario donde en un primer momento sí que tienen la idea de conformarse como un Estado kurdo, ¿no? Y siguen una línea marxista-leninista, pero rápidamente, a través de todos unos análisis que hacen acerca de la historia, de la sociedad, de las revoluciones que se han dado y del rol que han tenido las mujeres en estas revoluciones, ¿no? y cómo está directamente vinculado el rol de las mujeres en estas revoluciones para el no triunfo de estas revoluciones, ¿no? Y todo un amplio análisis acerca del Estado, llegan a la conclusión de que el Estado es el que, como a ellas les ha negado la existencia como pueblo, ¿no? Las ha querido asimilar, les ha dicho tú no eres kurda, tú eres turca, o tú no eres kurda, tú eres árabe, ¿no? Y que convirtiéndose en un Estado realmente se convierten en todo aquello contra lo que están luchando, ¿no? Entonces, a través de todos estos análisis, de un análisis profundo del Estado-Nación, del sistema capitalista y del patriarcado, ven en la lectura que hacen de la historia que el primer conflicto no es el de clase, sino que es el de género, ¿no? Es decir, la primera opresión, la primera jerarquía se construye sobre la opresión sobre las mujeres, y a partir de esta opresión sobre las mujeres se crean el resto de opresiones, el resto de jerarquías, ¿no? Y con ello el sistema de poder y de dominación que hoy conocemos, con el Estado-Nación, con el patriarcado, con el capitalismo. Por lo tanto, si todas estas opresiones, todo este sistema de dominación se construyen sobre la opresión de las mujeres, el primer paso que debemos dar para llegar a la liberación es la liberación de las mujeres, ¿no? Y a través de la liberación de las mujeres conducir a la liberación de la sociedad y de los pueblos en su conjunto, ¿no? Y también
de la naturaleza, ¿no? Es, como decía la compañera, también todo el tema de la ecología, ¿no? Entonces, en Rojava, en la parte del Kurdistán, en las fronteras sirias, esta organización, a través de Confederalismo Democrático, que comentaba la compañera, llevaba años llevándose a cabo, pero en un contexto de clandestinidad, ¿no? Por la presencia del régimen sirio de Bashar al-Assad, que, como el resto de estados-nación en los que se encuentra dividido el Kurdistán, negaban la existencia del pueblo kurdo, ¿no? Y las muestras culturales del pueblo kurdo eran motivo para encarcelarles, ¿no? Pero llevaban a cabo, estaban creando toda esta forma de convivencia de una manera clandestina, hasta que con la guerra civil en Siria y la consecuente caída de las estructuras de Estado, que tampoco eran muy fuertes en el territorio, ¿no? Porque Rojava siempre había sido como un poco, bueno, el granero de Siria, ¿no? Son todos monocultivos de trigo, pero no importaba para mucho más, ¿no? Entonces, con esta caída de las estructuras de Estado, ven la oportunidad de salir de esta clandestinidad, ¿no? Y en un primer momento, cuando empieza la guerra civil, se ven dos bandos, ¿no? En un primer momento el régimen, el gobierno sirio y la oposición. Pero rápidamente las compañeras kurdas dicen: ni con el gobierno ni con la oposición, los posicionamos como la tercera vía. Y empiezan a crear, durante estos últimos años, todo un sistema alternativo al Estado-Nación, alternativo al capitalismo y alternativo al patriarcado, ¿no? Y todos los aspectos de la vida que podamos imaginar que hace falta organizar. Una cosa, me vais parando todo el rato que haga falta, ¿eh? No quiero yo aquí soltar la chapa, cualquier cosa que me queráis parar y preguntar, cualquier cosa que no se entienda bien o que voy muy rápido, me paráis y lo decís, ¿vale? Empiezan a organizar pues todo lo que podamos imaginar, ¿no? ¿Qué hace falta? Un sistema de educación, un sistema de sanidad, un sistema de economía, un sistema de justicia, un sistema de autodefensa, ¿no? La gente por sí misma empieza a construir todo esto bajo los principios de este confederalismo democrático. En un primer momento dado sí que son las kurdas las que dan este impulso, pero lo que se acaba convirtiendo en lo que es a día de hoy son las kurdas con las árabes, con las asirias, con las armenias, es decir, todos los pueblos que conviven en el norte y este de Siria construyen conjuntamente este sistema alternativo de vida, ¿no? Con sus creencias, con sus culturas, con sus idiomas, ¿no? Siempre representados y reconocidos. Y junto con todas estas sistemas para organizar la vida que se van creando también de las mujeres, es decir, sistema de justicia de las mujeres, sistema de economía de las mujeres, sistema de autodefensa, ¿no? De las mujeres, como sabemos con las IPJ, las unidades de defensa de la mujer, sistema educativo de las mujeres, es decir, las mujeres construyen todo su sistema no mixto, ¿no? Porque entendemos que la liberación ha de darse a través de la autoorganización de las mujeres, separándose de toda la mentalidad patriarcal, de toda la mentalidad y de las prácticas del sistema de dominación, ¿no? Y creando conjuntamente su propia voluntad, su propio conocimiento y desarrollando su personalidad como mujeres libres, ¿no? Se entiende que la liberación ha de darse desde esta autoorganización. Pero a la vez participan en toda la esfera mixta, estando a la vanguardia, ¿no? Estando a la cabeza, ¿no? Pero queriendo la liberación para todo el pueblo en su conjunto. No únicamente para las mujeres, sino para todo el pueblo, para toda la sociedad, para todo el territorio, ¿no? Entonces, actualmente, el 9 de octubre, el gobierno de Turquía empieza a atacar, como ya llevaba tiempo amenazando. Hay que tener en cuenta que son también las IPG, IPJ y las SDF, las Fuerzas Democráticas de Siria, que es una coalición donde están pues, las IPG, las IPJ, milicias cristianas, milicias árabes, ¿no? que se organizan conjuntamente para defender el territorio y para defender la revolución.
han sido las principales responsables en acabar con el Estado Islámico en el territorio, ¿no? Lo vimos ya en 2014 en Kobane, lo vimos después en Menbij, en Raqqa, y lo hemos visto la pasada primavera en Deir ez-Zor, que era el último territorio que quedaba controlado por Estado Islámico. Y se ha acabado militarmente con el Estado Islámico, y esto es importante porque Estado Islámico es una ideología, no es solo un ejército armado, sino que es una ideología, ¿no? Entonces han sido allí las compañeras las principales responsables en acabar militarmente con este fascismo, con esta cara tan profunda del patriarcado, ¿no?, que representa el Estado Islámico, y son también las que están gestionando y administrando los centros donde se encuentran recluidos los miembros del Estado Islámico, ¿no? Entonces, para Erdogan, ¿no?, para el presidente fascista de Turquía, hay que tener en cuenta también la historia de la República de Turquía desde que es república, ¿no? Desde que deja de ser Imperio Otomano y se conforma como Estado. Una de las primeras cosas que llevó a cabo fue el genocidio armenio, ¿no?, como sabemos. Y después de eso ya siguieron las kurdas y hasta el día de hoy. Es decir, es un Estado que como todo Estado-nación, la existencia de otros pueblos, ¿no?, de otras culturas, de otras creencias, de otras historias, supone un quiebre para su propia legitimidad, ¿no? Entonces, las kurdas diciendo somos kurdas, hablamos en kurdo y nos autoorganizamos con nuestra propia manera de entender la vida y de entender la realidad, supone una amenaza para esta mentalidad, esta forma de entender que tienen los estados, ¿no?, y en concreto que tiene el Estado de Turquía. Entonces, Erdogan empieza ya sus amenazas el diciembre pasado, ¿no? Lo que pasa que ahí se encontraba la coalición internacional, ¿no?, pues que están Francia, Inglaterra, están Estados Unidos, que tenían una alianza militar con las YPG y PJ en la lucha contra el Estado Islámico, ¿no? Una alianza militar que en ningún momento política, es decir, en ningún momento este sistema de autoadministración ha sido reconocido ni está representado en ningún organismo como sistema válido y como agente con el cual dialogar, ¿no?, a la hora de llegar a acuerdos. Entonces, como en diciembre los combates contra el Estado Islámico continuaban, Estados Unidos se mantuvo en el terreno, y todas eran conscientes de que mientras los soldados de Estados Unidos estuvieran en el territorio, Turquía no iba a atacar, ¿no? Los soldados turcos no iban a atacar. En primavera, las YPG y PJ-SDF acaban militarmente con el Estado Islámico, y ya en verano, ¿no?, pocos meses después, vemos como otra vez Erdogan está amenazando de que va a atacar y va a entrar en el territorio. Los argumentos que utiliza es que las YPG y PJ son terroristas, ¿no?, que están vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y que quieren atacarles, porque claro, hablamos de Turquía, hablamos de Siria, pero cuando vamos allá vemos que es realmente el mismo territorio. No estamos hablando de ciudades que son exactamente la misma ciudad, pero hay un muro en medio, ¿no?, las compañeras lo han visto, hay un muro en medio, y de un lado dicen que es Turquía y del otro lado dicen que es Siria, pero es exactamente la misma ciudad, ¿no? Entonces lo que dicen es, las YPG y PJ están aquí mismo, nos quieren atacar, ¿no?, y tenemos que defender nuestra seguridad nacional, ¿no? Y además también utiliza un argumento humanitario de que quiere llevar a todos los refugiados sirios que se encuentran en territorio turco a estos territorios del norte de Siria, ¿no? Entonces, en un primer momento, Erdogan en verano reclama que estas YPG y PJ se desplacen 30 kilómetros de profundidad desde la frontera con Turquía, y Estados Unidos llega a un acuerdo con Erdogan de que 30 kilómetros no, pero 3 kilómetros de profundidad, ¿no? Sí. Lleva la franja. Ah, Es justo los llamas, justo los 30 kilómetros casualmente. claro. En el fondo se ve, me parece. O sea, se apaga solo... Esa. Sí, justamente Vale. la franja esa de 30. O sea, claro, 30 kilómetros ya
son las grandes ciudades de Rojava, ¿no? Ya te vas a territorios de mayoría árabe, ¿no? Entonces, con el argumento humanitario de querer llevar a todos los refugiados sirios que se encuentran en Turquía al norte de Siria, lo que están ocasionando es miles de refugiadas y miles de desplazadas más que tienen que moverse a zonas pues, de mayoría árabe, zonas más del desierto, ¿no? Y salir de los principales núcleos urbanos de la zona, ¿no? Entonces, en agosto se llega a este acuerdo Estados Unidos-Turquía, donde Estados Unidos dice esto, ¿no? Dice 30 kilómetros de profundidad no, pero 3 kilómetros de profundidad que se tienen que alejar YPG y PJ, y vamos a patrullar conjuntamente Turquía y Estados Unidos, ¿no? Entonces, YPG y PJ lo que dicen es, nosotras no queremos atacar Turquía, es Turquía quien quiere atacarnos a nosotras necesitamos que haya esta barrera, digamos, ¿no? con el ejército de Turquía para que no nos ataque, ¿no? Entonces, se retiran estos 3 kilómetros de profundidad y los soldados turcos y los soldados estadounidenses empiezan a patrullar por toda la frontera 3 kilómetros de profundidad. Hasta que Erdogan dice, no me es suficiente, ¿no? Yo quiero estos 30 kilómetros de profundidad y si Estados Unidos no me lo da, pues yo voy a atacar unilateralmente. Y aquí es donde nos encontramos con que Trump retira las tropas, ¿no? Y luego dice, no, si yo no he dicho que atacaran, cuando era perfectamente consciente de que estando ya Turquía patrullando la zona, ¿no? Y las YPG y PJ que se habían retirado 3 kilómetros desde la frontera, retirando consigo todos los puntos de control y de defensa que habían construido a lo largo de la frontera, ¿no? Esperándose estos ataques por parte del ejército turco, retira sus tropas, ¿no? Ahí pasan también cosas en Estados Unidos que el Pentágono y los senadores se le ponen en contra, tal, pero realmente veremos que todo esto han sido lavarse las manos de cara a la galería, ¿no? Entonces, Trump retira las tropas estadounidenses y el 9 de octubre, 2-3 días después de que Estados Unidos se fuera, ¿no? Y después de pasar por el Parlamento turco, de que los grupos políticos apoyaran la operación militar y tal, el 9 de octubre empiezan los ataques. Y empiezan especialmente en las ciudades de Serekania y Giresun, ¿no? Que vemos que son pues, la mitad del territorio con una clara intención de dividir el resto de territorios entre sí, ¿vale? Evidentemente atacan otros puntos del territorio donde toman como objetivo especialmente infraestructuras que son necesarias para la vida, ¿no? Infraestructuras de suministro de agua, infraestructuras de alimentación, de electricidad, hospitales, ¿no? Convirtiendo hospitales en campos de batalla, escuelas, ¿no? Es decir, lugares estratégicos que la gente necesita para vivir y para sobrevivir y que si no están, lo que estás haciendo es forzar, ¿no? Con la fuerza de las bombas a que la población se desplace, ¿no? Pero especialmente ponen la artillería pesada en estas dos ciudades que se encuentran en la mitad. Y allí es donde especialmente YPG y PJ-SDF llevan a cabo la resistencia contra el que es el segundo ejército más grande de la OTAN, porque hay que recordar que Turquía es miembro de la OTAN. Mientras se están dando estos ataques y YPG y PJ-SDF están resistiendo, no solo contra la artillería del segundo ejército de la OTAN, que es Turquía, también contra los mercenarios yihadistas, que siempre acompañan a Turquía, como ya acompañaron en su momento a la invasión de Afrin, y contra la aviación, ¿no? Los bombardeos desde la aviación de guerra. Y esto es otro punto importante, porque así como el cielo de Afrin lo controlaba, digamos, Rusia, y Rusia no tuvo problemas de venderle el cielo de Afrin a Turquía para que pudiera bombardear, el cielo del resto de territorio lo controlaba, digamos, Estados Unidos y tampoco ha tenido ningún problema en abrírselo para que los aviones de combate de Turquía puedan bombardear a las civiles, ¿no? Entonces nos encontramos con YPG y PJ resistiendo ante todo esto y defendiendo
el territorio y a la población ante todo esto. Y entonces Putin, diréis que pinta Putin, ¿no? Pero Bashar al-Assad realmente podríamos decir abiertamente que es un títere de Putin en Siria, o sea, no da un paso si no es aceptado por Putin. Putin propone que el territorio de Rojava, lo que llamamos administración autónoma del norte y este de Siria, ¿no? Porque no son solo kurdas y Rojava es un nombre kurdo, llegue a un acuerdo con el gobierno central de Siria, ¿no? Se llega a un acuerdo militar pero político, y esto también es importante porque la administración autónoma sigue siendo autónoma y sigue teniendo el control y la administración política y de organización de la vida, pero llegan a un acuerdo militar diciendo lo que se está atacando es el territorio de Siria. El ejército de Siria tiene la responsabilidad de venir con nosotras a defender este territorio, ¿no? Entonces, se llega a este acuerdo militar, se permite que soldados enviados por el régimen sirio entren a ciertos territorios de Rojava, y aquí ya tenemos otra vez a Erdogan, que los kurdos nos han traicionado, bueno, no sé, el Trump perdón. Entonces, en esto, o sea, aquí pararme en el momento que queráis, porque esto es geopolítica, puede ser muy complicado. Intento hacerlo ameno y entendible, pero pararme cada vez que no se entienda algo. Entonces, en esta situación nos encontramos con Estados Unidos, que viaja a Turquía, se reúnen con Erdogan y llegan a un acuerdo de alto al fuego, ¿no? Y es importante recordar que todos estos acuerdos que se dan, la administración autónoma de Rojava nunca está representada, ¿no? Es Estados Unidos y Turquía decidiendo sobre el territorio de Siria, de Rojava. ¿Para qué era ese alto al fuego? Entonces deciden este alto al fuego, donde Estados Unidos básicamente en un primer momento dice: no te ponemos las sanciones que te hemos dicho que te íbamos a poner si declaras este alto al fuego. Se declara un alto al fuego de 120 horas que realmente sirvió para que Erdogan, que Trump, Putin, ¿no? Replantearan cómo iba a ser todo este plan de invasión y de colonización y cómo iban a poder repartirse los intereses y el territorio, ¿no? No lo respetan. Claro, exacto. Se declara este alto al fuego, pero que en ningún momento es respetado por el ejército de Turquía, es decir, siguen atacando hospitales, siguen atacando civiles, siguen atacando, ¿no? O sea, los ataques no se detienen en ningún momento, a pesar de estar hablando públicamente de un alto al fuego. Y después de esto nos encontramos con Erdogan, que va a Rusia y se reúnen Erdogan y Putin, y estos 30 kilómetros que desde un primer momento Erdogan reclamaba, estos 30 kilómetros de profundidad que se alejaran las YPG y PJ, Putin lo avala. Putin lo avala y dice: sí, vamos a trabajar conjuntamente para que YPG y PJ se retiren 30 kilómetros, vamos a patrullar conjuntamente y vamos a llevar a todos los refugiados sirios que están en Turquía al territorio. Entonces, después de esto, vemos que Estados Unidos, que había retirado a sus soldados, vuelve a los puntos de petróleo, declarando que van a controlar los pozos de petróleo que se encuentran en el territorio, y empiezan a entrar a patrullar. Ayer había muchas imágenes de cómo estaban entrando en ciertos territorios, como en Derik, los tanques rusos y los tanques turcos a patrullar por la frontera, ¿no? Que hay muchas imágenes de la población civil recibiendo a estos tanques, tirándoles piedras, zapatos, tomates, todo lo que encuentran a su alcance. Entonces, actualmente la situación es de las ciudades de Serekaniye y Kirespi tomadas por el ejército turco y sus mercenarios yihadistas, donde ya estamos viendo cosas como pasan en Afrin, ¿no? Donde Afrin ahora se enseña turco y hay banderas turcas y se lo anexionan como un territorio más de Turquía.
Ahora estamos viendo que van por el mismo camino en Serekaniye, por ejemplo, que ya lo mismo, hay banderas turcas y letreros en turco, ¿no? Mientras hasta ahora estaban en kurdo, en árabe, en asirio, ¿no? Y ahora ya vemos que están en turco, ¿no? Con una clara voluntad de un cambio demográfico, de un genocidio político, cultural, de un genocidio étnico, ¿no? Nos encontramos con miles de desplazadas, sobre todo por las zonas de Tiltemir y Hasake, y otras miles de desplazadas que se han ido a la zona del Kurdistán de Irak, ¿no? Nos encontramos también, por otro lado, con YPG y PJ, que sí que se han retirado estos 30 kilómetros de las zonas de Serekaniye y Girespi, y se han retirado a las zonas precisamente de Tiltemir y Hasake, donde también se ha desplazado a la población, pero por aquí pasa una carretera muy importante, una autovía, me parece que es muy importante, la M4, que conecta todo el territorio, ¿no? Y aunque parece, porque están discutiéndolo Rusia y Turquía, pero parece que queda fuera de estos 30 kilómetros acordados, Erdogan quiere llegar a esta carretera para dividir el territorio, ¿no? Para aislar el territorio, ¿no? Porque conecta todas las partes de Rojava entre sí, y con esto podría aislar el cantón de Kobane del resto del territorio. Entonces, especialmente ahora aquí se están dando enfrentamientos muy duros, ¿no? Por parte de Turquía y sus mercenarios yihadistas, y las YPG y PJ-SDF resistiendo a estos ataques, donde nos encontramos ya, pues, además de estas miles de desplazadas, cientos de heridas, cientos de asesinadas, ¿no? Recordar también desde aquí a Jabrin Jalaf, una mujer kurda, política del Partido por el Futuro de Siria, que el 12 de octubre, durante estos ataques, fue ejecutada por estos grupos yihadistas, ¿no? Mediante crímenes de guerra, ¿no? Y queremos recordarla y llevarla con nosotras en toda esta lucha y en toda esta resistencia. Entonces, lo que se está viendo en Serekaniye y Girespi, y en los territorios donde va entrando el ejército turco y los yihadistas, es lo mismo que ocurre en Afrin en los últimos 2 años, ¿no? Secuestros, saqueos, crímenes de guerra, asesinatos, mutilaciones, ¿no? O sea, auténticas, no quiero decir salvajadas, no me gusta usar este término, pero auténtica violencia patriarcal en su plena... Exacto, también han utilizado armas químicas, Turquía, sobre la población civil, y cuando esto se ha denunciado, hace 2 días, salía que la ONU, ¿no? Se había negado a abrir una comisión de investigación, ¿no? Del uso de estas armas químicas, ¿no? Aquí vamos al papel también, además de, por supuesto, Turquía, Rusia y Estados Unidos, que ya es muy visible cómo están actuando con esto, ¿no? Pero del resto de pues la ONU, la OTAN, la Unión Europea, ¿no? La ONU, por un lado, aparte de negarse, ¿no? a investigar estas armas químicas, en septiembre también creó una comisión constitucional para Siria, donde están representadas el gobierno de Bashar al-Assad y la llamada oposición, que son estos grupos yihadistas, pero donde la administración autónoma del norte y este de Siria no está reconocida, ¿no? Que, claro, desde allá dicen, llevamos 7-8 años administrando una parte del territorio muy grande dentro de Siria, hemos sido las principales responsables en acabar con el fascismo de Estado Islámico y estamos siendo las que están controlando tanto a las células dormidas de Estado Islámico como a todos los prisioneros de Estado Islámico. ¿Cómo se puede imaginar una solución para Siria si nosotras no participamos en el proceso, ¿no? Si no estamos reconocidas ni se nos incluyen en los diálogos, ¿no? Y esto es por parte de la ONU. La OTAN básicamente se creó en contra de Rusia, ¿no? Rusia representa el bloque contrario a la OTAN. Y ahora nos encontramos con Turquía, miembro de la OTAN, pactando con Rusia, que representa lo anti-OTAN, ¿no? Y llegando a acuerdos
sobre un tercer territorio que es Siria, ¿no? Y nadie está diciendo nada, ¿no? Evidentemente nosotras sabemos cómo son. Ni Naciones Unidas, tampoco la ayuda humanitaria, ni ACNUR no está entrando tampoco. Exacto, exacto. El abandono humanitario. Exacto. ¿No? Y nos encontramos esto con la OTAN dando totalmente carta blanca a estos ataques y a estos planes de invasión y de colonización, porque si realmente quisieran acabar con estos ataques, si realmente estuvieran en contra de esta guerra, tienen la fuerza suficiente, además con la crisis política, social y económica en la cual se encuentra el gobierno de Turquía, tienen la fuerza suficiente para ponerle sanciones fuertes, ¿no? Para embargarle, incluso para proponer su expulsión de la OTAN, ¿no? Pero la OTAN lo que está haciendo es permitir que toda esta guerra esté sucediendo. De hecho, las armas que se están utilizando son armas de la OTAN, ¿no? Que aquí también la Unión Europea, los diferentes países de la Unión Europea, desde que empezaron los ataques, pidiendo a Erdogan, ¿no? Casi pidiéndole por favor que dejara estos ataques y diciendo que no les iban a dar más armas, cuando todas las armas que está utilizando el ejército de Erdogan ya son de Europa, ¿no? Es decir, no le van a dar más armas porque ya se las han dado. Ya se las han dado, todos los países de la Unión Europea, todos los países de la OTAN sacan beneficio de esta guerra, ¿no? Todos también con el tema de los acuerdos que tienen la Unión Europea y Turquía con el tema de los refugiados, ¿no? Porque también en cada momento Erdogan va amenazando de si no apoyáis mis planes de colonización, ¿no? Dice, abro la puerta y envío a todos los miles de refugiados a Europa, ¿no? Al mar. Sí, al mar. Entonces, Europa intenta lavarse las manos, pero realmente las armas que se están utilizando son armas fabricadas en Europa, ¿no? Fabricadas especialmente en Alemania, por ejemplo, ¿no? Los tanques que se utilizan son tanques alemanes, ¿no? Hay una cuestión que es importante y es el peligro que supone que todos los prisioneros de ISIS, que ya han escapado muchos, que realmente lo que está pasando en el campo de Al-Hol es realmente horrible. Claro, por aquí, a ver, ¿dónde está Hassan? Por aquí hay como un campamento de refugiados donde hay como 74.000 personas que básicamente son Daesh, o sea, son Estado Islámico, ¿no? Son familiares de... Exacto, se llama campo de refugiados, pero son toda la gente que se sacó del último territorio que estaba en manos de Estado Islámico, ¿no? Son familias de Estado Islámico, especialmente mujeres que fueron al territorio a unirse a Estado Islámico, ¿no? A ser las mujeres de los combatientes de Estado Islámico. Y claro, hasta ahora, hasta que empezó la guerra contra todo Rojava, eran pues eso, las IPG, las IPJ, las SDF, que controlaban este campo y el resto de prisiones donde se encuentran prisioneros los miembros de Estado Islámico, ¿no? Que también desde el primer momento, porque muchos vienen de Europa, se está reclamando que sus países se los lleven, ¿no? y les hagan el juicio que les tengan que hacer en sus países, porque aquí no tienen los recursos necesarios, ¿no? Porque no van a dejar que nadie se muera de hambre, ¿no? Entonces, ¿no? Es una cantidad de recursos en miembros de Estado Islámico, ¿no? Entonces, con toda esta situación se está desbordando este campo de refugiados, ¿no? Que realmente son familias de Estado Islámico, donde nos encontramos incluso que las mujeres que se están alejando un poco de la línea de Estado Islámico son asesinadas por las mujeres que están ahí defendiendo la línea de Estado Islámico, ¿no? Nos encontramos con que están atacando a los guardias, ¿no? del campamento y están izando la bandera de Estado Islámico en este campamento, ¿no? Y nos encontramos también con la aviación de Turquía bombardeando cerca de las prisiones donde se encuentra Estado Islámico, hasta el punto que en muchas de estas prisiones han escapado muchos miembros de Estado Islámico, ¿no? Entonces todo esto supone también un crecimiento y una reorganización en el territorio por parte
de Estado Islámico, ¿no? Y muchos de los que han huido, pues ahora estarán en Sedekanie con los grupos yihadistas de Turquía, ¿no? Entonces, siguiendo con Unión Europea, tal, el Estado español fue el primero en mostrar públicamente su apoyo a esta operación militar, ¿no? Aunque luego tuvo que echarse para atrás porque recibió muchas críticas, pero la realidad es esta, ¿no? La realidad es que fue el primer Estado que públicamente, a través de su Twitter, ¿no?, se posicionó a favor de este genocidio, ¿no? Y además, bueno, el Estado español es uno de los grandes... Hoy que es jornada de reflexión, podemos reflexionar sobre las alianzas, ¿no?, y la amistad del Estado español con el gobierno de Turquía. Tienen alianzas que incluso son secreto de Estado, ¿no? Entonces... ¿Bajo qué excusa? ¿El qué? ¿Bajo qué excusa apoyaron la operación de Turquía? No, es que enseguida lo quitaron, pero era la OTAN, es que no claro, se aliados, ¿no? la OTAN Si que... un miembro de la OTAN decide hacer lo que quiera, el resto se supone que el resto de los miembros de la OTAN tiene que apoyarlo. Entonces, nosotras entendemos que todos estos ataques, por supuesto que son cambio demográfico, por supuesto que son genocidio político, étnico, cultural, pero sobre todo son ataques ideológicos. No es un sistema, el sistema del Estado-Nación, el sistema del capitalismo, el sistema del patriarcado, que está atacando a todo este sistema alternativo de vida que se lleva creando en los últimos años en Rojava, ¿no? Estos ataques son ataques a la ecología, son ataques a la liberación de las mujeres, ¿no? Son ataques a los pueblos organizándose y conviviendo entre ellos, ¿no? Entonces es esto lo que se está atacando, este ejemplo y esta esperanza que ha supuesto Rojava y que supone Rojava para todo el Medio Oriente, pero para todos los pueblos y para todas las mujeres y todas las personas que quieren vivir en libertad, ¿no? Es esto lo que se está atacando. Además, las compañeras dicen, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? También cómo se emplean los términos. Si esto estuviera ocurriendo en Europa, se estaría diciendo que es mundial, ¿no? Pero como no está ocurriendo en el supuesto centro del mundo, pues no se reconoce como tal. Pero es la Tercera Guerra Mundial que está encontrando su base en Medio Oriente, ¿no? Entonces, por la complejidad de esta guerra, ¿no? Que como vemos todas las potencias están metidas en estos ataques, en esta guerra ideológica, ¿no? De un sistema que trata de imponerse hacia este sistema de libertad, entendemos también que la resistencia y la defensa ha de pasar por todos los territorios, ¿no? Que evidentemente es clave la resistencia que lleven aquí las IPG, las IPJ, las SDF y el pueblo autoorganizándose, pero también es necesaria que la resistencia y la defensa por Rojava se expanda por todos los territorios, ¿no? Que presionemos a nuestros respectivos gobiernos de que dejen de participar en esta guerra, pero también que nos autoorganicemos entre nosotras, ¿no? Porque entendiendo que todo este sistema democrático, ecológico, de vida y libertad ha tomado como base la organización de las mujeres, la defensa y la resistencia tiene que pasar también por la organización de las mujeres, ¿no? Y es aquí donde sale la campaña Women Defend Rojava. Sale desde las compañeras de Rojava, donde llaman a todas las mujeres a resistir y a defender esta revolución de las mujeres, ¿no? Porque cuando se dice que la revolución de Rojava es la revolución de las mujeres, no es propaganda, es real, ¿no? Y las que hemos estado ahí lo hemos visto y lo hemos vivido con nuestro cuerpo y con nuestra alma, ¿no? Entonces, en un primer momento, esta campaña se presenta más, pues, para adherirse a comunicados, para apoyar por redes sociales, ¿no? Y en el último tiempo sí que ha habido un llamamiento más concreto, ¿no? De llevar esta solidaridad una fase más allá y más organizada, ¿no? De nuevo, con la premisa de la liberación, ¿no? La resistencia se da con las mujeres organizándose, ¿no? Con las mujeres creando su propia voluntad y con su determinación, con su decisión, defendiendo todo este sistema de...
todo este sistema de vida alternativo, ¿no? Que pone en quiebra el Estado, el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Entonces ahora nos encontramos con este llamamiento concreto de organizarnos territorialmente de forma no mixta, ¿no? Para eso he venido yo aquí. ¿Encendemos la luz ya? Vale, sí. Enciende. Sí. Carmen, que nos dormimos. ¿No? Ahora se están creando estos comités locales no mixtos en diferentes territorios, ¿no? Desde Italia, Alemania, pero también ahora tenemos en el Estado español comité en Granada, en Sevilla, en Murcia, en Alicante, ayer se creó en Valencia, ¿no? Y los próximos días, próximas semanas, se van a crear también en Asturias, en Galicia, en Euskal Herria, se están creando también en las diferentes partes de Cataluña, ¿no? Entonces es organizarnos entre nosotras para sumarnos a esta resistencia y a esta defensa por Rojava, que no hay que entender que Rojava es únicamente en esa parte del norte y este de Siria, sino que es la revolución de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto es la revolución de todas nosotras, ¿no? Y es la revolución también de los pueblos organizados, ¿no? Entonces no hay que verlo únicamente como algo lejano, sino que realmente nos atraviesa a todas, ¿no? A todas aquellas que queremos vivir en libertad, a todas aquellas que estamos en contra del patriarcado, del Estado-nación, ¿no? De este sistema de dominación que cada vez intenta asfixiarnos aún más, ¿no? Con su fascismo y con toda la represión que hoy en día estamos viendo en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces se están creando estos comités en los diferentes territorios del Estado español, ¿no? Con una voluntad de estar coordinadas también entre nosotras, ¿no? Es decir, organizadas territorialmente, pero todas juntas, ¿no? Todas a la par, es decir, poder compartir material. Por ejemplo, en Cataluña tenemos pegatinas, ¿no? Pues compartir los archivos, por poner un ejemplo, ¿no? Como compartir los archivos de pegatinas que todas las puedan utilizar. O en Euskal Herria hacen tal cartel, mira, pues lo hacemos también en tal, ¿no? O en tal sitio han hecho tal acción, mira, podemos repetirla en Madrid, ¿no? O incluso un momento dado decir, vale, tal día, todo de acciones no mixtas, en tal sitio, ¿no? Como estar coordinadas y estar conectadas de esta manera, porque a la vez también hay una coordinación a nivel europeo, ¿no? Donde eso, pues estamos nosotras, está Italia, está Alemania, tal, y hay compañeras de Rojava también, ¿no? Entonces es una comunicación directa que desde ahí nos llegan también como peticiones concretas o de comunicados concretos que hace falta difundir. Entonces sería una forma directa, ¿no? de estar conectadas y recibiendo lo que desde Rojava van proponiendo, ¿no? Entonces el tipo de acciones pueden ser muchos dependiendo de los muchos objetivos que podemos tener, ¿no? Podemos decir, voy a poner como ejemplos prácticos, porque claro, luego ya cada territorio con sus realidades, ¿no? Mira cómo es la mejor manera de moverse y de luchar, ¿no? Y yo voy a poner ejemplos prácticos de Cataluña, que es de donde vengo. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a invadir el cantón de Afrin, dijimos, vale, nuestro objetivo básico es que no quede una persona en la ciudad de Barcelona sin saber lo que está pasando. Y nos íbamos cada día 4 motivadas a repartir octavillas enfrente del consulado turco, a todos los barrios, ¿no? Hablando con la gente, ¿no? Porque muchas veces decimos, hay que preparar algo muy grande, que venga mucha gente, y evidentemente es importante, pero que esto no nos haga encerrarnos eternamente en las asambleas, ¿no? Porque realmente para que salga algo grande hay que estar en la calle, ¿no? La gente nos tiene que ver, hay que hablar con la gente. Esto no se da a conocer por la televisión, ¿no? Pues explicarle a la gente, ¿no? Que la gente sepa que esto está ocurriendo y así en un momento dado podemos tal vez preparar algo muy grande con mucha gente, ¿no? Entonces todo lo que sea difusión, pues eso, octavillas, encartelar, pancartas, ¿no? Todo lo que se trata de difusión. Todo lo que se trata también más pues esto, ¿no? Teniendo en cuenta el papel que tiene el Estado español,
¿no? Tan amigo que es, y tanto que le gusta, se está viendo mucho los últimos días el tipo de políticas que lleva a cabo Turquía en el territorio de Turquía, ¿no? Con todo lo que estamos viendo ahora, el decreto contra lo de internet y todo esto, ¿no? Que estamos viendo. Presionar al gobierno, es decir, por un lado, desde Cataluña estamos pidiendo que todas las alianzas Estado español y Turquía dejen de ser secreto de Estado, ¿no? Y por otro lado también estamos señalando a todas las empresas y todos los organismos que desde aquí apoyan a esta guerra que está llevando a cabo el ejército de Turquía, ¿no? Como puede ser BBVA, como puede ser Indra, ¿no? Eso también, si pones comercio o Cámara del Comercio, Turquía-España sale todas las empresas que colaboran con Turquía, y ahí ya pues se puede ver qué hay en mi territorio, dónde puedo ir, tal. Por poner un ejemplo práctico también, por ejemplo en Cataluña, o sea, estamos yendo pues BBVA, Indra, tal, consulado, no sé qué, pero estamos yendo también a por el Barça, por ejemplo, ¿no? Porque el Barça tiene aquí puesto Beko, ¿no? Que es el sponsor oficial del Barça, es Beko, que Beko es una empresa turca que forma parte del grupo empresarial más grande de Turquía, que es el grupo empresarial Koç, que es nacionalista y colabora con el régimen de Erdogan, y entre otras cosas fabrica armamento, ¿no? Fabrica tanques para el ejército de Turquía. Entonces, como ejemplo práctico, ¿no? Territorial, en Cataluña, nos guste o no, el Barça representa a Cataluña internacionalmente, ¿no? Y además se presenta como un club que es más que un club, que tiene unos valores y tal. Entonces estamos yendo a ocupar las tiendas oficiales del Barça, estamos yendo a escrachear enfrente del campo, estamos haciendo mucha mala publicidad por redes sociales, ¿no? Exigiendo que, por ejemplo, el Barça corte su contrato con Beko, ¿no? Que corte su alianza con esta guerra y esta invasión contra el norte y este de Siria, ¿no? Como ejemplo territorial, ¿no? En Cataluña tenemos el Barça, que tiene mucho peso, ¿no? Entonces luego cada territorio ve también cuál puede ser lo más estratégico, lo más táctico, tal. También estamos llevando a cabo todo tipo de pues, parte más institucional, ¿no? Pues que se presenten mociones en los ayuntamientos, que se hagan declaraciones oficiales, ¿no? Como todo lo que sea presionar institucionalmente, ¿no? En estos alianzas que tiene el gobierno con Turquía, pues denunciarlo, ¿no? Y que claro, esto a veces cuesta más, ¿no? Porque hay que ver qué grupos pueden hacer esto desde las instituciones, pero claro, nosotras pues de nuevo en Cataluña, pues todos los municipios donde está la CUP, por ejemplo, se han llevado a cabo mociones. El Ayuntamiento de Barcelona también se ha posicionado, ¿no? Como esta parte más institucional, que además puede suponer también ayudas económicas. Ahora el Ayuntamiento de Barcelona va a destinar no sé cuánto dinero en parte al territorio de Rojava, ¿no? Entonces todo lo que sea señalar, presionar, boicotear, escrachear, todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Y siendo creativas también, ¿no? Y un objetivo muy importante que a veces se infravalora mucho es mandar fuerzas, ¿no? Como muchas veces igual decimos, no hemos sido muchas, no ha salido como esperábamos, no ha tenido éxito, ¿no? Como muchas veces nos comemos la cabeza con esto, pero realmente podemos ser 10 y con mucha fuerza y mandar toda esta fuerza a las compañeras de allá, ¿no? Las compañeras allá siempre lo dicen, ¿no? Cuando empezaron los ataques, una de mis compañeras decía, uno de nuestros miedos era que el mundo no se enterara de esto, ¿no? Que el mundo nos olvidara, ¿no? Y cuando ven que la gente sigue organizándose, que sigue movilizándose, que sigue haciendo acciones, que sigue en las calles, ¿no? Por Rojava como la resistencia de la libertad, ¿no? que todas queremos, eso les llena de fuerza, ¿no? Les llena de motivación para seguir luchando, para seguir creyendo, para seguir resistiendo, ¿no? Entonces nosotras le enviamos mucha fuerza desde aquí a las compañeras, al igual que nosotras tomamos mucha fuerza también de las compañeras que resisten allá, ¿no? Porque también hay que aprender, allí siempre resisten con alegría, ¿no? Porque es la alegría por defender la vida, ¿no?
Entonces, este es un objetivo muy importante también, el de mandar fuerzas para allá. Entonces, todo lo que se haga, que no se quede únicamente para nosotras, que se haga foto, que se haga vídeo, se difunda, se les haga llegar, ¿no? Que sepan que en Madrid las compañeras nos estamos organizando sumándonos a la resistencia por los Java, que en Barcelona está pasando lo mismo, que en Bilbao está pasando lo mismo, es decir, que esto se va extendiendo, ¿no? Que esto no va disminuyendo, sino que cada vez que pasa va creciendo más y más compañeras vamos entendiendo que tenemos que sumarnos a esta resistencia colectiva, ¿no? También, por otro lado, siguiendo con ejemplos prácticos, en Cataluña también, aparte de todo de Barça, Indra, Consulado Turco, tal, hemos empezado también una campaña que se llama Aturemos la invasión, que es más para llegar a todos los sectores de la sociedad contra la guerra, ¿no? Como una cuestión más humana, digamos, que pueda llegar a todas partes, ¿no? Que todo el mundo se posicione ¿no? Algo tan básico que es posicionarse en contra de la guerra, ¿no? Y en contra de todas las muertes que se están produciendo ahora en el norte y este de Siria. Yo creo que somos un grupo potente, y lo que es importante es que nos definamos, que tomemos posición y que nos organicemos. Y para eso es importante que las que estamos aquí levantemos la mano de alguna forma y digamos, yo estoy dispuesta a seguir a trabajar y organizarme con las compañeras para hacer acciones, realizar acciones, organizarnos y hacer llegar esa fuerza que necesitan las compañeras allí y realizar esas acciones aquí. Es verdad que estamos todas muy ocupadas, todas tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras motivaciones y compromisos con nuestros sindicatos, asociaciones y demás, pero esto es transversal, esto tiene que llegar a mucha gente, porque hay muchas compañeras que están muriendo después de 8 años de haber logrado algo impensable, como es que haya mujeres árabes como las que hemos visto nosotros y nos hemos reunido allí, mujeres que han incluso, por querer tener una formación y poder acceder a poder decidir sobre su propia vida, pues sus maridos las han repudiado, han tenido que abandonar a sus hijos y ellas estaban dispuestas. Recuerdo una reunión que tuvimos con mujeres árabes en Jaseque en que nos decían, sí, me prohibieron ir a formarme, pero al cabo de 15 días, cuando volví a mi casa, mi marido se había casado con otra mujer, me había abandonado, pero estoy contenta porque ahora siento lo que es la libertad. Y eso, después de unas personas que toman esas decisiones tan fuertes en su vida, nosotras, que tenemos capacidad sobrada para vivir como queremos, no las podemos dejar, son hermanas. Entonces yo os diría, vamos a formar un comité de apoyo, una plataforma de apoyo en Madrid. Es importante que para empezar a organizarnos nos conozcamos. Y os pediríamos que en este panel blanco, todas aquellas que tengan interés por formar parte de esta plataforma, pongamos aquí nuestro nombre y nuestra dirección de correo electrónico, nuestro teléfono, del grupo, y si son organizaciones, formáis o venís en representación de alguna organización o personal, sí, como queramos, que de alguna forma estemos aquí representadas y algunas nos comprometemos a hacer una agenda, un listado de todas estas compañeras que están dispuestas a empezar a trabajar y convocarnos para una primera reunión dentro de unos días y empezar a definir acciones y cómo queremos organizarnos. ¿Parece o...? Sí.
dado que se está emitiendo en streaming, ¿podríais decir alguna dirección de correo electrónico para que la gente que no está presente pueda escribir también? Bueno, todavía no tenemos creada, yo no sé si vosotras, en Madrid no tenemos nada. Hay mail de la campaña Woman Defend Rojava, que es womandefendrojava-es @riseup.com. Vamos a coger un... En Barcelona, ¿cómo habéis llamado al comité? O sea, en Barcelona, claro, en Cataluña tenemos el colectivo Azabijin, que es un colectivo no mixto que trabaja por el tema de Kurdistán, pero es más organización, ¿no? Y en concreto en Barcelona es como una comisión Woman Defend Rojava vinculada a Azabijin. Pero en el resto de territorios como es Girona, Manresa, tal, sí que es Comité Woman Defend Rojava. Exactamente, hagámoslo abierto. Claro, claro. En Sevilla decían Woman Sevillanas Defend Rojava.